Durante años, el Paris Saint-Germain fue el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando se junta dinero sin proyecto. Un desfile de superestrellas, una alfombra roja de nombres rutilantes, un circo de egos y una vitrina vacía de Champions League. Neymar, Mbappé, Messi, tantas camisetas vendidas, tantas portadas y aún así tanta decepción. Pero algo cambió. Hoy el PSG ya no es el mismo. Sin hacer ruido, sin figuras mediáticas, sin los reflectores de la farándula futbolística, se ha convertido en una máquina letal, implacable en Francia, respetado en Europa y temido por los que antes se reían de su supuesta falta de historia. Saber cómo lo lograron no está en un fichaje bomba, está en una decisión radical, en una filosofía, en un nombre: Luis Enrique. Pero antes de hablar de su revolución, tenemos que mirar al pasado, lleno de promesas rotas, de caídas dolorosas, de crisis internas. Solo así se entiende lo que está pasando ahora, porque para entender el nuevo PSG hay que recordar por qué el viejo fracasó. La historia reciente del PSG es en muchos sentidos un reflejo de las obsesiones del fútbol moderno: dinero, imagen y una búsqueda casi desesperada por reconocimiento internacional. Cuando en 2011 el Fondo Soberano de Qatar compró el club, todo cambió. Se volvió el equipo más poderoso de Francia, pero ya no se trataba de competir en su país. Eso estaba asegurado. El verdadero objetivo era conquistar Europa, ganar la Champions, instalar el PSG entre los gigantes del fútbol mundial. Los fichajes empezaron a llegar como si fueran parte de una producción de Hollywood. Zlatan Ibrahimovic abrió el camino, luego Cavani y más adelante llegó el gran golpe de autoridad: Neymar y Mbappé en el mismo verano, 2017. Uno por 222 millones, el otro por 180. Fue el mayor desembolso jamás visto en la historia del deporte. Poco después llegaría Messi, cerrando el tridente que parecía imbatible en papel: el mejor jugador del mundo, el talento brasileño más mediático de su generación y el joven francés llamado a dominar el futuro. Pero el fútbol no se gana en Instagram. Lo que siguió fue una montaña rusa emocional, derrotas dolorosas que aún resuenan, la remontada histórica del Barça en 2017, cuando el club desperdició una ventaja de 4-0 en la ida, la eliminación contra el Manchester United en 2019, tras un penal en el último minuto revisado por VAR, las derrotas contra el Bayern, el City, el Real Madrid. Siempre había una excusa: lesiones, árbitros, mala suerte. Pero la verdad era otra. El PSG tenía estrellas, pero no tenía equipo. La prensa francesa tradicionalmente dura no tuvo piedad. Mucho dinero, poca alma. Un club sin identidad. Y más allá de los titulares, las evidencias eran claras: privilegios en el vestuario, falta de autoridad, egos incontrolables y una plantilla construida más para vender camisetas que para ganar batallas. El subcampeonato en la Champions 2020 fue lo más cerca que estuvieron, y ni siquiera con la pandemia y el formato partido único lograron cruzar la línea final. Para muchos era la última señal. Algo en París estaba podrido. El ciclo del PSG galáctico parecía terminar en el mismo punto donde comenzó, con promesas vacías y un club que no sabía a qué jugaba. Pero el club decidió hacer lo impensado: derribar el proyecto que tanto había vendido y empezar desde cero. En medio del desgaste, del desencanto, de una afición que ya no se ilusionaba con las luces artificiales del marketing, apareció un nombre inesperado, pero con cicatrices de guerra: Luis Enrique. No venía a París a posar, venía a dirigir, y llegó con una sola condición: tener el dominio absoluto sobre los jugadores que podrían formar su equipo. Con experiencia en el Barça del triplete, con un sello reconocible en la España de la Euro 2020 y la Nations League, y con una personalidad que divide pero no deja indiferente, Luis Enrique llegó con un discurso que hizo ruido desde el primer día: aquí no hay nombres, aquí hay un equipo, y el que no entienda eso, no juega. Fue un mensaje directo, sin rodeos, sin reverencias al pasado. Para muchos sonó una amenaza, para otros fue música celestial. Por primera vez en años, el PSG tenía un entrenador con autoridad real, con una visión propia y con una espalda suficiente para implementarla. No era un técnico para complacer a las estrellas, era un arquitecto con una obsesión: la idea por encima del individuo. Y entonces lo que parecía inimaginable comenzó a ocurrir. Leo Messi terminó contrato y se marchó al Inter Miami sin pena ni gloria. Neymar no fue renovado y se fue a Arabia Saudita. Y aunque el caso Mbappé fue más complejo, terminó por marcharse con destino a Madrid. El mensaje institucional fue claro: el club está por encima de cualquier jugador, por grande que sea su nombre.
nombre. Luis Enrique no solo aceptó la salida de los ídolos mediáticos, la pidió. Quería una plantilla sin jerarquías fijas, sin divas, sin códigos de vestuario heredados del estrellato. Quería moldear un grupo desde cero y para eso necesitaba empezar con humildad. El PSG por primera vez en una década dejó de fichar por portada y empezó a fichar por función. Barcola, Ugarte, Canning Lee, Dembélé, Skriniar, jugadores sin cartel comercial pero con recorrido, hambre y sobre todo compromiso táctico. Se acabaron los likes, comenzaba el fútbol. Y fue ahí donde el cambio se volvió irreversible, porque lo que parecía una reconstrucción dolorosa se convirtió en una transformación liberadora. Por primera vez en años, el PSG no necesitaba vender un relato, lo estaba construyendo en el campo. Sin Messi, sin Neymar y con la figura de Mbappé en pausa, el club no se derrumbó. Se liberó. Lo que parecía el inicio de un declive se convirtió en el primer paso hacia algo mucho más sólido, una identidad colectiva. Luis Enrique no vino a sobrevivir a la salida de las estrellas, vino a reemplazar su influencia con estructura. Desde el primer entrenamiento lo dejó claro, aquí no se juega al ritmo de un hombre, se juega al ritmo de la idea. Y esa idea no es complicada de entender, pero sí de ejecutar. Presión alta desde el primer minuto, laterales como extremos, circulación rápida de balón, automatismos ofensivos y sobre todo, 11 jugadores que corren sin excepción. Ya no hay privilegios, corre Barcola como corre Hakimi, baja a recuperar Vitinha como lo hace Dembélé, incluso Mbappé, aunque su destino estuviera fuera del club, tuvo que adaptarse o quedarse afuera. Luis Enrique no busca posesión por estética, sino por control. No quiere estrellas que resuelvan, sino sistemas que ahoguen. El PSG ahora muerde arriba, encierra en bloque medio y recupera en manada. No hay lugar para la displicencia. El equipo juega con una urgencia casi física, como si cada minuto fuera una final. Y eso no es casualidad. Lo que antes era un desfile de individualidades ahora es un colectivo sincronizado. Jugadores como Zaire Emery, Vitinha, Doué, Pacho o Méndez se han convertido en piezas indispensables, no por sus números, sino por su inteligencia táctica y compromiso. Incluso nombres menos mediáticos como Canning Lee, Fabián Ruiz o Lucas Beraldo han encontrado su lugar, no porque brillen, sino porque encajan. El PSG ha dejado de esperar que alguien lo salve, ha decidido salir al flote y construir sin reflectores. ¿Pero es suficiente jugar bien? ¿Basta con correr y presionar si no tienes un Messi que defina, un Mbappé que resuelva o un Neymar que desequilibre? La respuesta, como siempre, estaba en los resultados. Lo que comenzó como una revolución silenciosa pronto se convirtió en un estruendo que recorrió el continente. En una temporada en la que muchos esperaban que el PSG entrara en una fase de reconstrucción, el equipo de Luis Enrique hizo exactamente lo contrario, rompió los pronósticos, y no con un fútbol especulativo o reactivo, sino con una propuesta ofensiva valiente y dominante. 2 llegadas a semifinales en sus 2 años al timón hablan de consistencia y reflejan la idea de Luis Enrique: insistir, insistir e insistir hasta que la puerta se rompa. Los rivales ya lo definen como el PSG más serio que hemos enfrentado, en el que no hay una estrella, hay un colectivo implacable. Este equipo no solo juega bien, gana. Y gana porque entiende algo que al PSG le había costado toda una década aprender. Los títulos no lo ganan los nombres, lo ganan los equipos. Pero aún hay una pregunta que nadie se atreve a responder con seguridad. ¿Puede este equipo ganar la Champions League? ¿Puede finalmente levantar esa copa que ha obsesionado al club durante más de una década? La lógica dice que sí, ha eliminado a rivales serios, ha superado momentos difíciles y lo ha hecho sin depender de una genialidad individual. Tiene un estilo definido, variantes tácticas y un grupo que parece más unido que nunca. Pero la Champions no se rige por lógica. Muchos equipos prometedores se han quedado a medio camino, basta recordar al Ajax de 2019, el Leipzig de 2020 o el Villarreal de 2022. Todos tenían identidad, todos sorprendieron, todos ilusionaron, pero ninguno ganó. El PSG conoce ese dolor, ha estado ahí. En 2020 llegó a la final, en 2021 a las semis, en 2022 cayó de forma ridícula contra el Madrid, en 2024 alcanzó semis de nuevo. Siempre parecía estar cerca y siempre en el momento clave algo fallaba. Esta vez, sin embargo, hay una diferencia crucial. La ausencia de estrellas absoluta ha quitado presión y los que están brillan. Dembélé vive el mejor momento de su carrera, Kvaratskhelia imprime calidad y claridad, Doué gana protagonismo en cada partido, Vitinha pasó de ser invisible a una pieza vital, hasta los laterales han aportado una suma considerable de goles en los últimos meses. Tan solo contra el Aston Villa marcaron 3 de los 5 tantos del equipo en la eliminatoria. Luis Enrique lo ha dicho: no necesitamos un héroe, necesitamos 11 soldados. El PSG ya no busca un ídolo, busca la gloria compartida, y eso, en un torneo como la Champions, puede ser letal. Ahora bien, no es un camino libre de obstáculos. El siguiente paso será aún más difícil: la semifinal ante el Arsenal, un rival que también está consolidando un gran proyecto plagado de juventud, paciencia y excelente gestión de Arteta. El PSG nunca ha ganado una Champions, pero por primera vez no parece obsesionado con ganarla, sino listo para merecerla.
nada. Ahí está el verdadero cambio. Y tal vez, solo tal vez, este PSG sin estrellas brilla más que nunca. Durante más de una década, el PSG fue el símbolo del exceso. Un club que buscaba la cima comprando atajos. Que confundió la fama con el prestigio. Que creyó que llenar estadios de camisetas con nombres legendarios era suficiente para ganar respeto en Europa. Pero la historia no se escribe con marketing. Luis Enrique lo entendió. Este PSG no pretende seducir al mundo con nombres, quiere conquistarlo con una idea. Ya no se obsesiona con aparecer en portadas, sino en los libros de historia. La pregunta ya no es si este PSG puede competir. La pregunta es, ¿estamos viendo el nacimiento de un nuevo modelo europeo? Porque si un equipo sin superestrellas, sin promesas vacías, sin egos insaciables, ¿puede llegar a lo más alto? Quizás al final, el camino hacia la gloria no estaba en el brillo de las figuras, sino en la coherencia de un plan. Y si eso es cierto, entonces París ya no sueña con un título. Está cerca de despertarse con uno en las manos.